Estoy aquí con el doctor Pablo Ulet, un amigo de muchos años. Pablo es juez de paz en la provincia de Misiones, el norte de Argentina, y estoy muy interesado en esta conversación de 40 minutos con él, justamente en una cultura, en un ambiente, en un contexto donde la sensación, la percepción es que la justicia no funciona. Y no desde la perspectiva de si funciona la burocracia judicial en el buen sentido, el sistema, sino esa percepción que tiene la gente, ¿no? O quizás tenga la gente, ¿no? De que no hay justicia, de que no hay normas, o que si las hay no vale la pena respetarlas, los malos ejemplos. Entonces, Pablo, buenas tardes. Gracias por este rato que podemos compartir. Hola Marcelo, un gusto compartir este tiempo con vos, por supuesto, como siempre. Genial. Contanos un poquito cuál es tu rol en la justicia en este momento y de ahí arrancamos con un par de preguntas que quiero hacerte. Bueno, yo tengo la gracia de poder participar de la función pública desde hace ya casi unos 20 años y he tenido la oportunidad de pasar por los 3 poderes del Estado a nivel provincial. En primer lugar estuve en el Poder Legislativo, fui legislador aquí en la provincia de Misiones. Luego estuve en el Poder Ejecutivo, tanto en la provincia como en el municipio. Y desde hace 8 años estoy en el Poder Judicial. En primer lugar fui secretario del Juzgado de Paz, en el cual ahora soy juez. En ese momento era el único juzgado que había aquí en la ciudad. Después se habilitó un juzgado multifuero. Juzgados multifueros, como la palabra lo expresa, abarcan todo menos lo penal. Es decir, tenemos civil, comercial, familia, violencia familiar. Fui secretario, o sea, se creó el juzgado aquí, me designaron secretario de ese juzgado, y en ese momento surge la vacante aquí en el Juzgado de Paz. Entonces me presenté al concurso junto a otros competidores también en ese concurso, quedé en esa terna, es decir, entre los 3 primeros, y luego de ahí hay una instancia más política que académica, por así decirlo, y el gobernador de la provincia me elige y designa con acuerdo de la Cámara como juez de paz letrado del juzgado en el cual había comenzado toda esta historia como secretario, ¿no? Así que desde hace 4 años estoy como juez de paz, y el juzgado de paz en Misiones tiene una competencia bastante amplia, porque nos ocupamos de todas las cuestiones vecinales, nos ocupamos de todas las cuestiones contravencionales, es decir, las faltas que no llegan a ser delitos, que son varias, hay un código de faltas en la provincia. Nos ocupamos de algunas cuestiones de familia, nos ocupamos también de algunas cuestiones de violencia familiar, lamentablemente en bastante desarrollo y auge en este tiempo. Y bueno, después cuestiones civiles y comerciales que se diferencian de la primera instancia simplemente por el monto, ¿no? Es decir, hasta 101.000 pesos en este momento nos toca a nosotros. Cuando supera ese monto les toca a primera instancia. Es decir, la diferencia la marca el monto, el proceso es el mismo. Bueno, además atendemos tránsito y algunas otras cosas más. Es decir, la competencia es bastante variada, es bastante amplia, y hacen de esta tarea una tarea muy interesante, ¿no? Qué bueno, qué gran oportunidad. Vamos directamente a una de las preguntas. La percepción, y uso esa palabra, ¿no? Para no decir es así, la percepción es que la justicia está en crisis, ¿no? Un poco como yo hacía mención al principio, la sensación es que no hay justicia, o que la justicia es débil, o que la justicia se compra, o esa sensación, esa percepción de impunidad, ¿no? De que los poderosos, ubiquémoslo en la forma en que queramos entender esa palabra, pueden hacer lo que quieran porque total la justicia nunca los va a agarrar, ¿no es cierto? Vos que desde tu rol tan importante, ¿percibís eso? ¿Es un mito? ¿Te lo dice la gente cuando va a hablar con vos delante del juez?
Sí, creo que la injusticia es tan vieja como el ser humano, ¿no? Lamentablemente, el egoísmo en el cual nos hemos desarrollado como humanidad ha hecho que la justicia a veces sea más una utopía, un ideal a alcanzar que una realidad, en cuanto a concepto. Y también en cuanto a aparato judicial, ¿no? Es decir, a poder del Estado, ¿no? En la República tenemos la división de poderes y en cuanto a poder del Estado, muchas veces también deja muchísimo que desear, ¿no? Hace 3000 años un gran rey de la antigüedad decía, la justicia engrandece a la nación. Es decir, una nación será grande, un pueblo, un país será grande en tanto y en cuanto pueda manejarse desde la justicia. Ahora, claro, siempre vamos de lo general a lo particular, ¿no? Y yo creo que si nos quedamos con este concepto en general, nos vamos a llenar de frustración y entonces probablemente veamos en todas las cuestiones que nos rodean situaciones de injusticia. Pero me parece que todos y cada uno de nosotros, y especialmente los que estamos en funciones dentro del Poder Judicial, tenemos la posibilidad de hacer algo para que esa realidad general cambie, o por lo menos se exprese de diferente manera. Yo siempre digo que un fósforo en una habitación oscura marca la diferencia, ¿no? Aunque sea pequeño, aunque alumbre poco, aunque no nos permita ver toda la realidad o transformar toda la realidad, ya marca la diferencia. Entonces, yo traslado esta cuestión general a una cuestión particular, que es la que a mí me toca día a día, y mi gran desafío y el desafío de todo el equipo de trabajo con el cual me desempeño a diario es nosotros poder ser instrumentos de justicia en el lugar y en las situaciones que a nosotros nos tocan atender, ¿no? Hace algunos años atrás se reunieron en Brasil por este tema y surgieron las que se conocen como las reglas de Brasilia, ¿no? Que son 100 reglas que, bueno, tratan de establecer algunos lineamientos básicos para los estados que adhieren a las reglas de Brasilia, de tal forma que en esos estados se pueda ofrecer un buen servicio de justicia y el ciudadano tenga acceso a la justicia, porque ese es uno de los grandes problemas. Podemos tener, por un lado, un aparato judicial muy bueno, pero el ciudadano no puede acceder, ¿no? Por eso a mí me apasiona la justicia de paz, porque la justicia de paz es el primer escalón a través del cual el ciudadano accede a la justicia, ¿no? Si el ciudadano no accede a la justicia de paz, entonces no va a acceder a ningún otro tipo de justicia. Por lo tanto, la responsabilidad que nosotros tenemos es mayor todavía, ¿no? Yo te hago un pequeño ejemplo que nos pasó, un pequeño caso que pasó la semana pasada, ¿no? Llega al juzgado una mamá que en su relato yo no la había visto nunca, es más, era de otra localidad. En su relato decía que hace 2 años no podía ver a su nene de 5 años, se había separado con su esposo, el esposo no permitía que ella viera al nene, y tenía información de que el nene estaba siendo violentado por el papá, ¿no? El papá era violento con el nene. Entonces le pregunto un poquito cómo había llegado hasta mí, por qué vino. Bueno, ella fue a la comisaría de la mujer de otra localidad, le dijeron que tenía que ir a la defensoría. Fue a la defensoría y le dijeron, no, como el nene está en Aristóbulo del Valle, que es la ciudad en la que estoy trabajando, tiene que ir a la defensoría de Aristóbulo del Valle. Viene hasta acá, viaja, viene a esta defensoría, la defensoría le dice, haga la denuncia en la comisaría de la mujer. Va a la comisaría de la mujer, hace la denuncia, le dice, vaya al juzgado de familia. Viene al juzgado de familia y le dice, no, usted tiene que ir a la defensoría. Va a la defensoría y le dice, miren, acá tenemos una causa abierta por la homologación de un acuerdo que su esposo y usted quisieron hacer en una oportunidad y nosotros representamos a su marido, así que usted tiene que ir a la defensoría de Oberá, son 60 kilómetros más. Entonces esta mujer desesperada, después de toda esta travesía, acompañada por otra persona, está en una estación de servicio y
cuenta a alguien su historia y dice, no sé qué hacer, y le dice, vaya al juzgado de paz. Viene al juzgado de paz y bueno, cuando me cuenta la historia de toda esta travesía, yo realmente no lo podía creer y Increíble. pensaba qué inútil que es el servicio de justicia a veces cuando alguien lo está necesitando de esta manera y con esta urgencia, ¿no? Bueno, haciendo breve el relato, pudimos encauzar las cuestiones y ya la mamá está en condiciones quizás en los próximos días de llevar a su hijo menor a su casa. Mirá. Ahora, digo, esto pasa todo el tiempo. Entonces la sensación de injusticia deja de ser una sensación y pasa a ser una realidad. Claro. Porque aquí todo un aparato judicial, por así decirlo, diferentes organismos, instituciones, todas con su personal adecuado y preparado para la cuestión, no están dando o no hemos estado dando la respuesta adecuada que esta persona necesitaba en ese momento, ¿no? Bueno, si llevamos esto es una situación, por así decirlo así, pequeña, ¿no? Si llevamos esto a las grandes cuestiones en las que vemos que los presos salen en libertad o que los grandes del poder que han vaciado el país a veces ni siquiera son detenidos, o cuando son detenidos después son liberados de acuerdo al signo político del gobierno de turno, bueno, la sensación de injusticia es todavía más grande Claro. y realmente a veces yo me siento como un sonso deteniendo a alguien porque estuvo haciendo disturbios en la calle cuando algunos peces gordos están nadando como si nada pasara, ¿no? Claro. Te hago dos preguntas. Qué extraordinaria la historia que contás, increíble. Te hago dos preguntas. Una, vos en lo personal, ¿no? Yo sé que además de tu profesión, sos un hombre de fe. Entonces, trabajar en el rol que estás, justamente en un tema tan grosso como es la justicia y la idea de justicia, ¿no? Una de las traducciones de la palabra justicia del griego significa enderezar lo torcido, ¿no? Y siempre me gustó esa traducción, esas palabras. Entonces, me pregunto, ¿no? Y te pregunto, vos en lo personal, vos individuo que encaraste la carrera de Derecho y después esta posibilidad de ocupar este rol que estás ahora, ¿qué desafíos sentiste vos en lo personal? Porque, bueno, el juez, lo que se espera, el juez imparte justicia, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos en lo personal respecto de esta cuestión de sos la persona que toma la decisión de que esto sea así o sea de otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos en lo personal vos sentiste o sentís en esta tarea que estás llevando a cabo? Bueno, indudablemente que, por lo menos en lo que a mí respecta, hay un involucramiento eh, profesional, pero además también emocional y espiritual en toda esta cuestión, ¿no? Porque, y en todo el equipo de trabajo, es decir, no quiero ser el llanero solitario, es decir, el equipo con el que estamos trabajando desde hace 4 años realmente lo toma también de esa manera, y eso es muy bueno a la hora de tener que tomar decisiones. Hay momentos en los que las decisiones son bravas, ¿no? Cuando hay que intervenir en una cuestión de violencia familiar, ¿no? Cuando hay que decidir si se excluye o no se excluye al agresor, cuando hay que definir la libertad de alguien que está preso o encarcelar a alguien, aunque más no sean 10 o 15 días, pero son decisiones importantes porque no sabemos, no conocemos el día después, ¿no? Es decir, no sabemos qué hace el agresor después de estar detenido 5, 6, 8 días y qué hace, ¿no? Si vuelve a su casa, si no vuelve, si sale más violento que antes, si tiene deseos de venganza. Bueno, todas estas cuestiones hacen que las decisiones tengan que ser pensadas. Es decir, esto no es una máquina de hacer facturas, ¿no? Si bien la ley nos da un procedimiento,
la ley nos dice, bueno, ustedes tienen, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, es como que está todo organizado, por así decirlo, pero hay que humanizar el procedimiento, ¿no? Y en ese proceso de humanización del procedimiento, a veces se nos hace cuesta arriba, ¿no? Entonces, una de las cosas, yo tengo la bendición de vivir muy cerca de mi lugar de trabajo, estoy a 3 cuadras, ¿no? Así que una de las cosas que hago todas las mañanas cuando voy es orar el Padre Nuestro. Mira, Pero orarlo sintiéndolo, ¿no? Y decir, bueno, necesito que hoy tu reino esté acá y esté actuando en estas cuestiones específicas, ¿no? Y a veces debatimos, hay otros dos abogados, dos abogadas en el juzgado, son secretarias, y debatimos algunas cuestiones y a veces no tenemos el mismo criterio o no apuntamos a la misma decisión y entonces finalmente ellas dicen, bueno, usted es el juez, tiene que tomar la decisión. Es decir, por si ya había una carga especial en lo que había que hacer, bueno, ahora la carga es única, es decir, recae solamente sobre mí. Entonces, son momentos en los que digo, bueno, vamos a parar un momento, vamos a rever todo esto, vamos a repensar, vamos a buscar un poco de dirección especial en esta cuestión y vamos a tomar una decisión. Yo creo que si bien los procedimientos están, a veces yo escucho decir faltan leyes, yo creo que abundan leyes, a nuestro país le sobran leyes, ¿no? Como le han sobrado legisladores a lo largo de la historia, le han sobrado leyes. Es decir, las leyes están, podremos mejorarlas probablemente, bueno, tenemos un código penal de 100 años que hay que reformar sí o sí, pero por el paso natural del tiempo, ¿no? Pero las leyes están, los procedimientos están, pero hay que humanizar esas leyes, hay que humanizar esos procedimientos, porque detrás de cada expediente hay personas, y hay personas que están esperando justicia. Entonces no es poca cosa la responsabilidad que nos toca, ¿no? En esto de enderezar lo que está torcido, ¿no? O de dar a cada uno lo que corresponde o la definición que queramos utilizar, ¿no? Y realmente tengo que decir que la mayor parte del tiempo es una tarea que disfruto de poder hacer. Es un sueño de muchos años, de la lejana adolescencia, ¿no? Cuando vi algunas cuestiones de injusticia y yo decía, bueno, algún día yo voy a estar en ese lugar y tengo que hacerlo con toda la justicia que corresponda. No siempre se logran estos resultados, no siempre todos... Justamente enganchaste con la siguiente pregunta que te quería hacer. Y me estaba preguntando mientras vos hablabas si me la ibas a poder contestar, no en términos de capacidad, sino en términos de si se puede contestar, pensando en tu rol. ¿Es posible de que el juez se equivoque al dictar sentencia? O sea, quizás obviamente en el momento probablemente no se dé cuenta, no sé, pero quizás al tiempo mira las circunstancias que vinieron y piensa, oh, la verdad que tendría que haber dicho o dictaminado otra cosa. ¿Se vive esa experiencia? Sí, y si no reconociéramos la posibilidad de equivocarnos, nos equivocaríamos más todavía. Yo creo que el hecho de entender que soy un ser humano con alguna capacitación y con una responsabilidad muy grande, si no entiendo esto y entiendo la posibilidad de que me puedo equivocar en las decisiones que tomo, bueno, me subiría a un pedestal de soberbia que probablemente me lleve a cometer más injusticias todavía, ¿no? Claro. De hecho, han habido situaciones en las que hemos tomado algunas decisiones que después las hemos tenido que revertir o corregir. Digamos, están los instrumentos legales, los remedios legales para los errores de los jueces, que son las apelaciones, ¿no? Pero bueno, a ningún juez le gusta que nadie apele lo que ha decidido, esto es verdad. Y cuando ocurre,
estamos a la expectativa de a ver qué decide el superior que va a revisar esa apelación, ¿no? Claro. Y todo un proceso ahí también de estar, bueno, a ver qué va a pasar con esto, cómo se va a dar. Pero la realidad es que han habido situaciones en las que nos equivocamos y vuelvo un poco al principio. La particularidad de la justicia de paz creo que nos permite resolver con mayor celeridad y mayor rapidez, subsanar los errores cometidos, ¿no? Es decir, volver sobre nuestros pasos y cambiar la situación en favor de una verdadera justicia, y esto es muy bueno. A veces en pocos días hemos podido, vuelvo a usar la expresión, volver sobre nuestros pasos y hacer diferente, tomar una decisión diferente que ha traído justicia sobre la situación. Claro. Cito un caso. Una mujer se presenta al juzgado denunciando a su marido por violencia, hace un relato muy, muy sentido, muy, a ver, a la distancia puedo decir muy actuado de la situación, pero la realidad es que nosotros en principio no tenemos más elementos que el relato que la mujer hace, en todos los casos. Y por las indicaciones que tenemos de la ley y para evitar males mayores, porque lo que buscan las medidas estas cautelares es hacer terminar la violencia, hacer cesar la violencia, tomamos las medidas. Entonces, esa misma mañana nosotros excluimos al esposo, marcamos la prohibición de acercamiento, yo hablé personalmente con él me decía, esto no es así, usted se está equivocando. Entonces yo, cuando hablé con él, le dije, mirá, es probable que me esté equivocando, y si vos me demostrás, y si además de otros informes que vamos a pedir, de estos informes surge que me he equivocado, la situación va a ser diferente. Vamos a cambiar esto que estoy disponiendo en este momento. Bueno, él acercó sus pruebas sobre la cuestión, nosotros pedimos ahí, hay informes socioambientales, y trabaja la Comisaría de la Mujer, trabajadora social, psicólogos, etcétera, etcétera. Y con todo eso y otros testimonios, logramos determinar que en realidad la que estaba actuando muy mal era esta mujer, que hasta estaba en una situación de corrupción de menores, porque teniendo hijos menores traía adolescentes a su casa, se vendía drogas, y había una serie de cuestiones ahí que a los pocos días nosotros cambiamos la decisión y la excluimos a ella y lo restituimos al esposo. Mirá vos. Es decir, vuelvo a decir, la justicia de paz nos permite esta posibilidad. Por supuesto que cuanto menos nos equivoquemos, mejor, ¿no es cierto? Porque si vamos a estar cambiando decisiones todo el tiempo, esto tampoco tiene mucho, tampoco vamos a ser creíbles, ¿no? Pero, y así como estas cuestiones, en cuestiones vecinales, donde nos toca intervenir, a veces hemos tenido que revisar las decisiones que habíamos tomado, porque claro, en el momento de tomar esa decisión las pruebas no eran suficientes o no eran las que después surgieron, y después surgen pruebas mejores que nos permiten decidir de otra manera. Claro que nos equivocamos, por supuesto que cuanto menos lo hagamos mejor, en favor del justiciable, por así decirlo, y en favor de esa justicia a la que tanto, de la que tanto a veces nos quejamos, y bueno, que está en nuestra responsabilidad en este caso ofrecer a todo aquel que se acerca al juzgado, ¿no? Vos sabés que por el juzgado de paz, bueno, ahora estamos en un tiempo especial de pandemia, pero el año pasado hicimos un cálculo de las personas que pasaron por el juzgado de paz, y un número más conservador nos arrojó 10.000 personas, y un número un poco más flexible, 12.000, así que hemos tenido entre 10 y 12.000 personas que pasaron por el juzgado de paz a hacer diferentes tipos de trámites. Quiero aclarar esto, no todas las situaciones de violencia, porque es imposible de atender. Digo, que van desde certificar una fotocopia hasta todas las otras situaciones que hemos mencionado. Es decir, el flujo de personas es constante, es permanente, la gente tiene culturalmente la costumbre
de acercarse al juzgado de paz. El juez de paz ha sido visto históricamente, por lo menos en nuestro contexto, como la autoridad que está ahí puesta para resolver todas las cuestiones que se presenten. Por supuesto que tenemos que explicarle que esto no es así, pero porque si no, Claro. digamos, es demasiado grande la expectativa muchas veces. Pero es un lugar de mucho trabajo y es un lugar de mucho servicio, y eso realmente le da una emoción especial a todo esto, ¿no? Pablo, vos tuviste, como comentaste al principio, la experiencia de estar en el poder legislativo en términos de una carrera, de una actividad política. Entonces ahora quiero, en los minutos que nos quedan, como ir cerrando, ahora es pasar a otro tema, que es la relación política y justicia, ¿no? Podemos hablar una semana de eso, ¿no? Pero te pregunto, vos estuviste en la política y ahora estás en el Poder Judicial. Entonces te pregunto, ¿la política ejerce influencia en la justicia? ¿No es tan así? ¿Qué pensás? Bueno, si yo fuera a los manuales de la facultad, te diría que no. Si habláramos de lo que es la República y el principio de la división de poderes, te diría que no. Pero la realidad que cualquiera de nosotros, no hace falta estar en ninguno de los tres poderes para darse cuenta, pero la realidad es que cualquiera de nosotros puede observar es que lamentablemente la política ejerce muchísima influencia sobre el Poder Judicial. Para ponerlo en nombres propios, el Poder Ejecutivo ejerce muchísima influencia sobre el Poder Judicial. Si partimos de la base que voy a hablar de la provincia de Misiones, el presupuesto del Poder Judicial de la provincia está dentro del presupuesto que aprueba o que se aprueba año tras año para el Poder Ejecutivo, ya empezamos mal. Es decir, el Estado es el patrón general de todo, pero aparentemente el Poder Ejecutivo es el gerente de los otros dos. Claro. Porque si ya maneja los recursos, si ya maneja los dineros, los gastos y todo esto, estamos ya en un terreno un tanto complejo, ¿no? Entonces, lamentablemente, el Poder Ejecutivo influye y mucho sobre los otros dos poderes. Sobre el Poder Legislativo de una manera, a ver, quiero usar una palabra que no En moleste a realidad nadie. suena como más esperable, porque el Poder Legislativo, en las cámaras, los que están ahí representan, por supuesto, o representan la provincia o representan la población, pero van en nombre de un partido. Entonces, de alguna forma es como, no sé si esperable, si vos querés. Bueno, exactamente. Como esperable sería la palabra, por decir, más previsible, por así decirlo. Exacto, porque, bueno, con esto de las mayorías y las minorías y los juegos que se van jugando en el tablero político en estas cuestiones, es más previsible que el Poder Ejecutivo tenga cierta ascendencia, vamos a usar otra palabra suave, sobre el Poder Legislativo. Pero de manera a veces más solapada y a veces también más directa, esa influencia también se ejerce sobre el Poder Judicial. Y ojo que 20 años a esta parte hemos avanzado y mucho en cuanto a lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, porque hasta antes de los consejos de la magistratura, los jueces eran puestos directamente por el Poder Ejecutivo. Es decir, no había selección previa, no había examen previo, no había participación de otros involucrados. Es decir, el juez estaba a criterio del Poder Ejecutivo de turno. Una observación, en la provincia de Misiones, no desconozco cómo pasa en otras provincias, pero voy a hablar de Misiones. En la provincia de Misiones, el Superior Tribunal de Justicia, que son 9 miembros, 9 ministros del Superior Tribunal de Justicia, cada uno de esos miembros accede
a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Poder Legislativo. Es decir, si vos querés ser juez de paz en Misiones, como debe pasar en otras provincias, y como pasa en la Nación, si vos querés ser juez de paz o juez de primera instancia o cámara o lo que fuera, tenés que presentarte a un concurso y concursar, es decir, tenés que someterte a las instancias de un concurso. Para ser ministro del Superior Tribunal de Justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no existe ningún tipo de concurso. Te elige el presidente, manda tu pliego a la Cámara, en este caso la Cámara de Diputados en la provincia de Misiones, se da el acuerdo parlamentario y sos ministro del Superior Tribunal. Es decir, a ver, prácticamente hay más exigencias para ser juez de paz que para ser ministro del Superior Tribunal de Justicia. Claro. ¿Se entiende? Claro. Si arrancamos de ahí, y si arrancamos de la cuestión presupuestaria, que no es menor, tenemos dos cuestiones muy fuertes que atan al Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo, ¿no? Y esto es un problema. Esto es un problema porque, bueno, en momentos o instancias complicadas, esas presiones se hacen sentir, ¿no? Y basta con mirar lo que pasa a nivel nacional, como de golpe hasta el 9 de diciembre todas las prisiones preventivas estaban bien otorgadas, y después del 11 de diciembre las prisiones preventivas estaban todas mal otorgadas y empezaron a salir todos libres. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el 10 de diciembre que cambió la doctrina, que cambió la legislación? No pasó nada de eso, pasó que cambió el gobierno. Es la justicia partidaria, ¿no? La justicia que claramente responde a una visión de interpretar, en este caso, por ejemplo, una cuestión de prisiones preventivas o cosas por el estilo, sin ninguna duda. En los minutos... Ahora, disculpame Marcelo, quiero hacer también una defensa personal o colegiada en este sentido. Tampoco somos marionetas del Poder Ejecutivo. Quiero poner a niveles generales está bien lo que estamos diciendo. Después cada uno va a decidir hasta dónde puede o no ser manipulable o presionado, ¿no? Pero tampoco somos marionetas. Nosotros lo vivimos a nivel local con el intendente municipal, por ejemplo, ¿no? Que cree tener cierta ascendencia sobre el Consejo Deliberante, que por supuesto la tiene porque tiene la mayoría, y cree tener la misma ascendencia sobre el Juzgado de Paz, que esto no se ha dado. Entonces no he sido el mejor amigo del intendente, por así decirlo, en estos años, ¿no? Que le debe pasar, yo diría, a la mayoría de mis colegas. Yo no creo que mis colegas se presten a hacer lo que a los demás se les ocurre. Claro. Pablo, en los minutos finales, y gracias por este rato, la verdad que muy, muy rico todo lo que estás compartiendo. Dos cositas. Una, ¿qué consejo le darías a todo un grupo? Vos sabés que yo estoy liderando algo que se llama Coalición de Liderazgo Universitario. Y esa coalición pretende agrupar la mayor cantidad de jóvenes que obviamente están en su etapa de estudio universitario, y obviamente una gran cantidad están estudiando Derecho por ese amor a la justicia, de alguna forma, ¿viste? En el buen sentido, como un idealismo, ¿viste? Una mística de yo voy a ser justo y el rol, y etc. Entonces, a veces, tanto la vida universitaria como la realidad del sistema judicial tira algunos de esos sueños abajo, ¿viste? Pero tu ejemplo, como el de otros, nos dice que es posible, Seguramente es luchado, cuesta, hay batallas donde uno es derrotado, pero hay batallas donde uno gana también. El asunto es que, sin ninguna duda, vos te estás en una posición y conociéndote en un respaldo que tenés respecto de tu integridad y de tu capacidad profesional, que puede muy bien dar un mensaje, una palabra a aquellos que se están formando. Entonces, quería pedirte a modo de cierre de nuestro encuentro, y otra vez dándote muchas gracias por este rato, una palabra, un consejo
a los estudiantes de Derecho que están con esa visión de la justicia, de ser transformadores? Bueno, yo creo que yo suelo mencionar 4 cosas y muy rápido en esto, ¿no? Y también te agradezco la oportunidad de participar. Creo que lo primero que hay que tener es llamado y vocación para esta cuestión o para la que fuera, ¿no? Para cualquiera de los 3 poderes del Estado, para lo que fuere. Creo que hay que tener un llamado muy claro y una vocación de servicio muy clara, ¿no? No estamos en ese lugar para cobrar un sueldo, aunque bien nos viene y bien merecido lo tendremos, estamos ahí para servir, ¿no? Para servir a la gente fundamentalmente, ¿no? Así que el llamado es lo primero. Si no hay llamado, busca otra cosa, dedicate a otra cosa, porque hay momentos que son muy duros, muy difíciles, y si el llamado no está, se hace cuesta arriba, ¿no? Lo segundo es lo que vos hacías referencia recién, la integridad, ¿no? Sin integridad, sin honestidad, es imposible desarrollar cualquier tarea, pero más todavía porque más se nos requiere y exige cuando estamos en funciones de servicio y funciones de gobierno, ¿no? Lo tercero es la idoneidad, es decir, yo tengo que ser la persona exacta para ese lugar exacto, ¿no? Tengo que ser el hombre o la mujer indicada para esa función en este tiempo. Eso es idoneidad, así defino la idoneidad muy rápidamente, ¿no? Y por último, la preparación. Me alegra poder decirle esto a estudiantes universitarios. La preparación es importante, se requiere de nosotros aptitudes profesionales y ya hablando de preparación, la especialización, ¿no? El título universitario ya está pasando a ser la base de todo lo demás, ¿no? Yo ya estoy un poco grande como para especializarme en algunas otras cosas, pero los muchachos, las chicas que se están recibiendo ahora, el consejo que yo siempre les doy es, terminan la facultad después de limpiarse el engrudo y todo lo que les han tirado por haberse recibido y haber celebrado, comiencen ya a pensar en qué se van a especializar, Claro. ¿no? ¿Cuál va a ser la materia, el rubro, en el cual ustedes se van a especializar y perfeccionar, porque se requiere, yo te lo escuché a vos decir esto ya más de una vez, se requiere cada vez más especialización, ¿no? Y más específica esa especialización. Así que me parece que la cuestión pasa por acá y el consejo, si se quiere, tiene que ver con esto, ¿no? Un llamado, una vocación que a veces nos viene de mucho tiempo, ¿no? Como me pasó a mí, aunque me costó tiempo llegar a donde quería, pero el llamado estuvo muchos años ahí, ¿no? El manejarte con integridad en todo lo que hagas. Cuando hablo de llamado y vocación, hablo del apoyo también de la confirmación de los demás, ¿no? En este caso, en mi caso, de la familia, ¿no? Claro. ¿Qué dice tu esposo sobre esto? ¿Qué dicen tus hijos? ¿no? Integridad, idoneidad y preparación, ¿no? Estas cuestiones son claves y son fundamentales a la hora de decidirnos a involucrarnos en funciones de gobierno o en funciones políticas. Extraordinario. Muchas gracias, Pablo, por este rato, ¿eh? Lo aprecio mucho y, como siempre, somos amigos ya hace unos cuantos años. Vos estás igual, la verdad que te veo, estás igual. Mira, yo estoy todo emblanquecido acá, pero vos estás igual, ¿eh? Así que un gran abrazo y muchas gracias por este rato, y ha sido muy, muy enriquecedor. Así que Dios te bendiga y Dios te siga usando en esto que estás haciendo también. Gracias a vos y bueno, la próxima el café será presencial seguramente. Debe ser, así debe ser. Un gran abrazo, gracias.